cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos pues, mi querido y adorado Virgo, no sin antes pedirte, por favor, invitarte nuevamente al canal de Gaby, Dime Cómo Te Amas. Ella está haciendo otros videos ahora para sus amigos, para sus amigas, dando algunos consejitos, quizás vamos a decir así, de situaciones similares a las que puedes estar pasando con respecto al amor o al desamor, y también consejos para subir esa autoestima. Es una amiga virtual, si se quiere, así que vamos a darle el apoyo a ese canal y vamos a seguir viendo pues esos videos nuevos que está sacando ahorita. Ella no saca videos muy seguidos porque ella tiene su bebé que le quita mucho tiempo y no lo tiene en guardería todavía y tal y qué sé yo, pero en el tiempo que ella tiene libre, el poquito tiempo que tiene libre, ella hace sus videos. Así que sí que te los recomiendo de verdad ampliamente, y que te suscribas pues a su canal también. Vamos a ver, por cierto, y la cajita de amigos que está haciendo ella ahorita, está preparando una caja de amigos en donde podemos conectarnos todos, aprender muchísimas cosas, nos vemos cara a cara en el Zoom. Bueno, ahí te vas a dar cuenta, ahí vas a saber en ese canal las cosas que hay que hacer. Vamos pues, mi querido y adorado Virgo, ¿qué hay para ti en este momento con respecto a tu salud amorosa o desamorosa? Vamos a ver qué hay, qué podemos hablar. Aquí estoy viendo un sol que está saliendo, un sol radiante, un sol maravilloso, un sol que digamos de verdad, sí hay posibilidades de muchísimas cosas. Tú estás viendo de verdad con mucha radiación, estás irradiando, estás emanando muchísima, pero muchísima energía y luz. Esto es importante, mi querido y adorado Virgo, para uno poder aceptar, para uno poder atraer el amor. Uno necesita irradiar amor. Si tú irradias odio, lo que vas a conseguir es odio. Lo que vas a traer a tu vida es eso. Personas que viven del odio, o que tienen rencor, o que son infelices. Pero si tú irradias amor, irradias luz y energía candente y fulminante de luz, eso es lo que vas a traer a tu vida. Y eso es lo que estoy viendo ahorita que puede estar sucediendo en muchos de ustedes. Sí, señor. Vamos a ver. Veo aquí, por otro lado, que tú no te quieres arriesgar a algo, que sientes como que no debes arriesgarte. Y aquí estoy viendo que hay muchísima fuerza de tu lado, mucha fuerza, pero realmente esperanza. Muchas no tienes con algo, pero alguien al final del camino, al final en una proyección a futuro a largo plazo, alguien viene a conversarte. Tú te veo aquí que a pesar de todo, estoy viendo que a pesar de todo, tú no has perdido tu fe, a pesar de que tienes pocas esperanzas, si se quiere, porque te veo que cada vez estás espera y espera y espera y nada que sucede. Pareciera ser que igual tú dices, el sol sale todos los días, así que todos los días me levantaré con radiaciones de luz y nadie me va a quitar a mí esas irradiaciones. Nadie lo va a hacer. Y eso es lo que tienes que hacer, mi querido Virgo. Eso es lo que hay que hacer. Irradiar luz todo el tiempo a pesar de los pesares. Y vas a ver que tarde que temprano algo va a suceder en tu vida. Siento que a lo mejor para esta lectura es para alguien que está solo, que está esperando algo al final del túnel. Y a pesar de todo, con tu lamparita allí en el túnel, pero tú tienes tu luz allí.
una luz propia que tienes. Vaya, mi querido Virgo, me encanta cómo estás, a pesar de todo. A pesar de todo, hay muchísima, pero muchísima fuerza. Palabra cierta para ti. Pierdes las esperanzas, es cierto. No quieres arriesgarte en algunas cosas, también es cierto. Eres muy cuidadoso, muy cuidadosa. No quieres arriesgarte mucho, pero sí que te veo que al final del camino hay alguien que te espera. Muy al final. Mira, esto es lo que te espera. Amor y más amor. A pesar de todo, vuelvo y repito, una persona que quizás tampoco quiera como arriesgarse, definitivamente, porque también puede estar viniendo de algún debacle, como que también esa persona hizo un cambio de ciclo porque no le quedó más remedio. Ha tenido muchas dudas, muchas, pero de verdad que está bastante claro en esa ruptura que hubo. Esta persona probablemente, mira tú, sol y sol, mira. Mira, se enfrentan ustedes dos, cara a cara. La energía tuya del sol, que este es el sol en otras cartas, y este es el sol en otras cartas. Mira, se enfrentan los dos aquí. Y mira tú que para coincidencias de la vida, la segunda carta tuya y la de esa persona es el loco invertido. ¿Qué me querrá decir a mí esto con tantas coincidencias? ¿Ah? Que aquí hay una conexión. Que aquí con esta persona, así sea del pasado, vamos a poner que estemos hablando, Virgo, que es el pasado, que ya ese pasado quedó atrás, tú no te quisieras arriesgar, tú quisieras de verdad que las cosas fueran diferentes y ya el pasado quedó atrás. Pero ahora resulta que tú ves acá que hay algo o alguien que pueda tener la misma conexión que tienes tú. Y que es una persona que tampoco se ha querido arriesgar nuevamente a esa vieja relación. Y no se quiere arriesgar tan fácil, quiere hacer las cosas con calma y ha tenido que hacer un cambio de ciclo profundo. En resumidas cuentas, viene para ti alguien que de verdad le dieron duro, lo que se llama bien duro. Y así como te dieron a ti, quizás a esa persona le dieron más duro todavía. Y ahora resulta que esa persona puede estar dando la misma proyección de sol, la misma irradiación que tú, y eso se conecta, se comunica. Déjame decirte, resumidas cuentas, viene para ti un amor especial, un amor lleno de luz, un amor encantador. Puede ser una persona también bastante espiritual, ¿sabes? Una persona que de verdad ve las cosas desde otro punto de vista, que sabe que las cosas pasan porque tenían que pasar. Una persona de bastante poder espiritual, déjame decirte. Muy probablemente esa es la persona que puede estar llegando para ti. Vaya, y eso es lo que te va a traer de esa persona. Y esa persona le va a traer de ti eso, porque los dos tienen ese sol. Mira aquí lo que dice aquí. Hay un sacrificio. Hubo un sacrificio que se tuvo que hacer acá y definitivamente es un sacrificio que a la larga de todos tiene su recompensa, mi querido y adorado Virgo. Así que, ¿qué te puedo yo decir con esta lectura? Que definitivamente para ti viene algo diferente. Estás solo. Estoy leyéndole a Virgos que están solos o solas. Que no te preocupes, que tú, eso sí, para tú poder atraer algo, tú tienes que estar preparado para eso. Eso quiere decir que tu sol tiene que estar súper radiante. Que cuando tú pases al lado de esa persona, tú te identifiques con esa persona así, porque esa persona lo va a sentir. Ese rayo luminoso que va a salir de tu corazón y que va a atraer a ese sol. Sol con sol se van a atraer. ¿Entiendes? Entonces hay muchas cosas que ustedes han pasado muy parecidas. Quizás a lo mejor lo que te puedas estar encontrando es realmente a esa alma gemela que estaba perdida y que por fin la puedes encontrar. Probablemente puede ser. No te voy a decir que eso es un 100% hecho, ¿no? Porque a veces yo de almas gemelas y de almas ¿qué te digo? Llamas gemelas, eso yo de verdad, honestamente, muy poco sé.
Muy poco he leído de eso, muy poco, honestamente sí que te digo. Lo mío es intuitivo, lo mío es así, yo voy viendo y me van diciendo y me van hablando, pero yo de ir estudiando y de ver algunas cosas no. Entonces sí puede ser que sea eso, que encuentras como quien dice tu complemento. Eso sí podría ser, que consigues realmente tu complemento, mi querido Virgo. Y al final del camino, vamos a decir, a una proyección a futuro un poco más adelante, encuentras a alguien que comienza a hablarte. Esa es esa persona de la que estamos hablando, ¿m? Que realmente ya está bastante clara, sabe muchísimas cosas, sabe todo cómo estuvo, ya ha pasado por todo, ya ha salido de ese duelo, ya de verdad no es que viene dolido o todavía en muletas, ni con un parche en el ojo, no viene todavía con ese pañuelito en la cabeza como cuando uno viene de la guerra que viene todo maltrecho. Ya esa persona pasó lo que tenía que pasar. Así que ahí les estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Virgo. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.